misericordia es nueva cada mañana, porque podemos recordar tu fidelidad y así fortalecer la esperanza que hemos recibido, Señor. Podemos así crecer, Señor, en fe, con raíces profundas, Señor, en tu gracia, en tu bondad, Señor, para con cada uno de nosotros. Que en estos tiempos, Señor, de tribulaciones no hemos desfallecido por tu misericordia, porque tú nos sostienes, nos llevas de la mano derecha, Señor, y nos levantas, Señor Jesús, para que de esa forma sigamos glorificando tu nombre. Señor, trae a tus hijos a la mesa que tú has servido el día de hoy, Señor. Abra sus corazones, Señor, que esta palabra, que esta semilla bendita se siembre y dé fruto al 100% en cada uno de ellos, Dios. Padre, guía y usa, Señor, a cada ministro, cada siervo que tú has levantado, Señor, para servir la mesa el día de hoy, Señor. Que ellos sean fieles siervos tuyos, Señor, que con integridad exponen tu plato, Señor, tu palabra, tu manjar que alimenta, que sustenta nuestra alma, Señor Jesús. Para que de esa forma crezcamos una experiencia viva de poder contigo, Señor. Que mientras se expone tu palabra, Señor Jesús, tú sigas haciendo milagros poderosos en medio de tu pueblo, en medio de aquellos, Señor, que tú has llamado para tu gloria, Señor Jesús. Sigue transformándolo, sigue sanándolo, sigue proveyéndole, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Bien, hoy continuamos con nuestra serie, prácticamente la última parte de esta serie de discípulos de Cristo, parte 3. Si usted no ha visto, pues, no ha obtenido la oportunidad de escuchar las otras partes, pues le invito a que entre a nuestro canal de YouTube y pueda ubicar las otras 2 primeras partes de esta serie, para que tenga, pues, un panorama más amplio y más completo sobre lo que implica ser discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que realmente implica ser discípulo de Cristo? Cristo no está buscando simplemente simpatizantes del Evangelio o que estén de acuerdo simplemente con la forma de pensar que Él tenía, y que las personas sigan con sus vidas el resto del tiempo que les queda. Vimos también que la palabra griega matetes significa uno que aprende, y que también tiene una implicación directa sobre aquellos que aprendían un oficio en la época, sobre todo también. Es otro aspecto cultural interesante, que se usaba esta palabra en el imperio, la palabra griega matetes, porque de esa forma se identificaba aquellos que aprendían un oficio, por ejemplo, la carpintería, la artesanía, la herrería, por todo lo que implicaba un aprendizaje continuo, constante, diario, permanente, junto y de la mano con su maestro. Vamos a mirar ahora Juan 15, versículo 1. Leo la Nueva Biblia Viva. Vamos al Evangelio de Juan. Vimos en las anteriores mensajes, los 2 primeros, que hay características puntuales sobre el tema. Hay características que nos enseñan, nos forman, nos delinean, nos exigen como personas que buscamos ser y que fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Juan 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda, para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman.
si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Y concluye esta idea mi Señor Jesús en esta primera parte de este capítulo 15, diciendo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. Eso una vez más nos deja ver, si usted lo quiere ver como otra característica más que identifica a aquellos que Él reconoce como discípulos. Porque este es el punto central de esta serie, que no es que tú te sientas identificado como discípulo de Cristo porque simpatizas con su forma de pensar, simpatizas con su moralidad, etcétera, etcétera, sino que realmente Él nos ve a nosotros como discípulos, y la única manera de que eso sea así es que cumplamos con cada una de las exigencias, con cada uno de los requisitos, con cada uno de los rasgos característicos de lo que Él mismo dice, quiénes son sus discípulos. Y en estas palabras, en estos primeros 7 versos de este capítulo 15, Jesús enfatiza mucho la unidad con Él. Es más, usa la palabra unidad 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces en 8 versículos según esta versión que yo estoy leyendo. Entonces, el énfasis que le está dando bastante a esto es que el discípulo debe tener una unidad lo más fortalecida posible con su maestro. Es decir, hay un vínculo único, especial, que caracteriza a los que son discípulos de Cristo. A diferencia de, por ejemplo, hoy día cuando usted va a estudiar a una universidad o cuando usted toma un curso de un taller de algo, simplemente lo que puede haber es una unidad comercial, ya sea porque pagaste la inscripción en ese instituto o a la universidad le estás pagando el ciclo o el semestre, como usted le diga, y simplemente lo que te une es el compromiso comercial con esa institución, ni siquiera con el profesor, con la institución que le paga al profesor que te está dando las clases. O en el caso de que sea un profesor privado, pues ahí es simplemente una relación comercial, de ahí no pasa. Pero aquí Jesús no está hablando de una relación comercial, porque Jesús no nos está cobrando nada por enseñarnos. Más bien nos está salvando por gracia y nos está transformando la vida con su evangelio. Entonces esto es una unidad de vida, esto es una unidad espiritual que trasciende el plano natural, que tiene que haber una unidad perfecta, lo más posible, con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Por eso Él pone la alegoría perfecta entre un árbol y sus ramas, que son las que dan los frutos. Y entonces se nos dice que debido a esa unidad que se tiene entre la rama y el árbol, es que ésta puede dar a su debido momento y a su debido tiempo el fruto que se le exige. Y Jesús concluye entonces su alegoría diciendo que el que cultiva el árbol, como lo dijo él en el versículo 1, que es el Padre, es el que cultiva, es glorificado, es decir, es honrado, es exaltado, es respetado, es valorado cuando las ramas, en este caso, lo dice él, cuando los discípulos de él, no es que llevan fruto una vez al año, no es que llevan fruto para calmar la conciencia cristiana evangélica, no es que llevan fruto exterior de una apariencia de piedad, con una Biblia bajo el brazo, con el pescadito pegado en el carro que dice Jesús te ama, no, sino fruto de vida, porque las ramas reciben la savia del árbol, la sustancia. Para que me lo entiendan mejor, la savia es como decir la sangre en el cuerpo humano. Las ramas reciben la sangre del árbol misma, o sea, la esencia misma, la sustancia que le da vida y la mantiene. Entonces, a ese nivel de unidad profunda, espiritual, única, es que los discípulos tienen esto con Jesús. Y de esta forma es que logran glorificar, honrar al Padre. Es decir, el propósito de ser discípulos de Jesús es traer gloria al
Padre llevando mucho fruto. Ese es nuestro propósito. Ahora bien, viene aquí una pregunta introspectiva que todos nosotros debemos hacernos. Si usted se la puede hacer todos los días, hágasela. ¿Estamos nosotros dando no solamente un buen fruto, sino mucho fruto? Y ese fruto está dándole honra y reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Otra pregunta, que pudiésemos hacerlo, usted sabe el tiempo que usted tiene en Cristo, 5 años, 10 años, 20 años, 3 años, no sé, el tiempo que usted tenga. Revise su tiempo que ha tenido, si le alcanza la memoria y si no, pide al Espíritu Santo que lo ayude. ¿Ha venido usted mejorando el fruto como discípulo de Cristo a lo largo que pasa el tiempo? Pregunto yo. ¿Usted está dando más fruto este año? No solamente en calidad, que es muy importante, sino en cantidad, que en comparación con el año pasado, como discípulos de Cristo. ¿Ha desmejorado ese fruto de vida? Porque si eso ha desmejorado y no ha aumentado la cantidad y la calidad, quiere decir entonces que no, la unidad que debemos tener con Cristo está siendo afectada de alguna forma. La unidad que necesitamos con Cristo no está siendo lo suficientemente aprovechada, y no por culpa de la mata, no por culpa del árbol, porque el árbol está sembrado en el reino de los cielos, está nutriendo a las ramas con la savia de vida. El problema siempre está en las ramas. Por eso Jesús dice: así tampoco ustedes pueden dar frutos si están separados de mí. Mientras más separados de Cristo estemos en los diferentes aspectos de nuestra vida, más nos va a costar recibir la savia de vida y más nos va a costar dar fruto. Eso es una realidad. Aquí está, sencillo. Entonces, comenzar este último mensaje de esta forma es una forma de llamarnos a la reflexión personal. ¿Estamos nosotros? Y esa pregunta pasa por verificar en cada aspecto de nuestra vida, como persona a nivel individual, como esposo si usted está casado, como hijo si usted todavía no vive con sus padres. Dependiendo de los diferentes roles y actividades que usted tenga en el punto en el que se encuentra usted actualmente en su vida. ¿Estás dando fruto como discípulo de Cristo? Porque es posible que como persona individual estés dando fruto, pero a lo mejor como esposo todavía no. O como padre todavía te falta mejorar algo en un aspecto, o como jefe X, porque el problema que ha tenido la iglesia hoy día es que ha querido como separar la vida cotidiana y secular de la cristiandad. Entonces pareciera que el cristiano tiene como dos vidas, una vida cristiana y una vida secular. Para el cristiano no existe la vida secular. Si Pablo dijo que si vivimos, del Señor somos, y morimos, y si morimos, del Señor somos, y aquí dice que somos ramas pegadas a la vid y que debemos dar fruto, entonces en todo aspecto de nuestra vida somos discípulos del Señor y estamos llamados a darle fruto al que cultiva el árbol, que es el Padre, trayéndole mucho fruto. Entonces no podemos separar la vida cristiana de la vida secular. La vida secular, entre comillas, ha sido absorbida por la vida cristiana de las ramas ahora. Estamos dando suficiente fruto de calidad que honra a nuestro Padre como discípulos. Eso es otra de las características importantísimas que mi Señor Jesús quiso dejar en claro. Ustedes son ramas y ustedes con el fruto abundante que dan, de buena calidad, traen honra, reconocimiento al que cultiva esta viña, que es el Padre. Mis discípulos honran a mi Padre, al Padre de todos nosotros, de esta forma. ¿Estamos nosotros honrando? ¿Estamos mirando nosotros la calidad y la cantidad de ese fruto entonces? Creo que esto deberíamos de tomarlo en mucha más consideración. Fíjense que yo voy a poner un ejemplo sencillito, que esto puede pasar, le puede haber pasado a muchos. Sobre todo cuando estamos bajo una figura de dependencia laboral, es decir, que tienes que cumplir un horario y que te van a pagar un sueldo, ya sea quincenal o mensual. Tanto el cristiano como el que no es cristiano, es decir, todos los trabajadores de esa misma empresa, se esfuerzan por agradar al jefe, ya sea para tener beneficios laborales, ya sea para que le aumente el sueldo, ya sea para que lo tomen en cuenta por un ascenso laboral, alguna mejoría económica, etc. Pero siempre está el interés de agradar al jefe. ¿Y cómo hacen para agradar al jefe? Sencillo,
destacándose laboralmente, para que el jefe diga: wow, me honras. El departamento, la empresa, el gerente, el dueño de la compañía felicita a un departamento, por ejemplo, el departamento de venta, por no solamente lograr los objetivos, sino sobrepasar los objetivos. ¿Y a quién van a felicitar? Al jefe del departamento. El jefe del departamento fue el que vendió todo eso en el ciclo, en el semestre. No, lo hizo su gente. Entonces, por el trabajo de los vendedores, el gerente del departamento es felicitado y el dueño de la empresa es agradado. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño? ¿Qué va a hacer el gerente de ventas? Va a felicitar y va a tomar en consideración a sus mejores vendedores. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo tan sencillo, tan cotidiano, tan práctico? Porque así mismo ocurre con el cristiano. Puede que en ese departamento de ventas haya cristianos trabajando y se esforzaron por agradar a su jefe, que al fin de cuentas también andaba buscando destacar dentro de la empresa, porque también le conviene, porque también es una persona bajo sueldo, solo que un cargo superior, eso es todo. Pero esos cristianos que están bajo esa línea están dando un fruto laboral terrenal que agrada a sus superiores. Y no así ocurre con el Padre Celestial. No así ocurre. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que debiéramos de tener mayor consideración entonces de que si nos estamos esforzando por lograr estas metas y por buscar agradar a nuestros superiores, en el caso de aquellos que trabajan de forma secular, como ya lo acabo de poner en ejemplo, ¿cómo no vamos a tomar mayor consideración y peso buscando dar un fruto mayor que no agrade a un jefe temporal, a nuestro Padre eterno y celestial? ¿Qué quiero decir con esto entonces, amada iglesia? Que como discípulos de Cristo, no está mal que usted tenga metas en la vida, eso está fabuloso. No está mal que usted quiera ser un excelente trabajador en su empresa, en su negocio, en su puesto de trabajo, eso está genial. Pero si tú estás buscando ser excelente y destacar en el plano terrenal, pues déjame decirte que tienes que meterle el doble de determinación en el plano espiritual. Porque no es posible que tú destaques más en el plano natural, obviando el plano del fruto de vida, que es el más importante, como discípulos de Cristo. Vamos a ver ahora Lucas, capítulo 6, verso 46. Aquí leo la PDT. A ver qué más nos dijo el Señor, qué más nos dejó plasmado el Espíritu Santo por medio del apóstol Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman maestro, maestro, y no hacen lo que les digo? Esto es una pregunta muy confrontadora de mi Señor Jesús. Y fíjense que ya le estaba pasando con los discípulos de la época. O sea, él todavía ni siquiera había muerto, ni mucho menos había resucitado todavía. Así que creo yo que esta pregunta se sigue repitiendo desde que él la dijo hasta que vuelva a venir por su iglesia. Porque en muchos sectores, muchas iglesias dicen: Señor, Señor, esto, lo otro, Señor para allá y Señor para acá, y el Señor del cielo igualito debe estarse preguntando o debe estarle reprochando igualmente a la iglesia: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen que soy maestro de ustedes y que ustedes se consideran mis discípulos, pero entonces no hacen lo que yo enseño? Esto es tremendo, porque hoy día vemos personas que pretenden usar el evangelio, usar la fe, usar el cristianismo, usar a la iglesia para fomentar su propio culto, su propio imperio personal. No están haciendo lo que el Señor les dijo. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. El detalle está que para la cultura judía, cuando ellos entienden el término escuchar, no es simplemente el acto de prestar atención solamente para escuchar a la persona que habla, como que si fueran las normas del buen oyente y del buen hablante que nos enseñan acá en Occidente hoy día. No. Para Israel, cuando el Señor les manda a escuchar, o Israel escucha, por ejemplo, cuando usted lee en las diferentes versiones de la Reina Valera, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba por medio de los profetas, así te dice el Señor: escucha, oh Israel, por ejemplo. Culturalmente, lo que realmente se les estaba demandando era que fueran diligentes en poner por obra lo que iban a escuchar.
Es decir, no simplemente bastaba con escuchar, con prestar atención al oído. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Aquí está plasmado lo que les estoy diciendo. No era simplemente, no dice el texto, le voy a dar un ejemplo del que viene a mí y escucha mis enseñanzas. No, dice escucha y obedece. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, es decir, si escuchas y no obedeces o no pones en práctica, no eres diligente para poner por obra, para Dios tú no estás escuchándolo. Ese es el punto que quiero que entiendan acá, que un discípulo no simplemente se sienta a escuchar, como cuando tú pones un video de YouTube y escuchas un video, ya sea porque te llamó la atención el título del video y simplemente lo estás escuchando como cultura general. Eso no es lo que Jesús está diciendo acá. Esa no es la enseñanza, ese no es el principio que tienen los discípulos de Cristo y que Él reconoce como discípulos y que les exige que actúen de esa forma. No se trata de simplemente, bueno, voy a escuchar este video porque me llamó la atención, y es por cultura general, y pasan los 5 minutos, los 10 minutos del video de YouTube, y así como comenzó, así terminó. Y en ti no hubo absolutamente cambio alguno. Seguiste con tu vida. Como decimos en Venezuela, entró por un lado y salió por el otro. No, dice acá, en cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Una de las cosas que hace la circunstancia, que hace la tempestad, que hace los momentos difíciles, lo que hace el día malo, póngale el nombre que usted le quiera poner a las dificultades que tenemos en la vida, es demostrar cuánto nosotros estamos escuchando obedientemente a Dios como discípulos de Cristo. Una de las cosas que hace la circunstancia es poner delante de nuestros ojos, no porque ya esto es algo que Dios lo sabe, Satanás también lo sabe, pero nosotros muchas veces estamos cegados por nosotros mismos, por nuestro propio corazón, estamos engañados y necesitamos quitarnos ese autoengaño. Y Dios permite la circunstancia, Dios permite la dificultad, Dios permite las cosas, la estrechez que nos rodea, para quitarnos el autoengaño y que podamos ver la verdadera condición de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, de nuestra devoción. Eso lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene la tempestad, como dice acá, cuando viene la tormenta y golpea contra nuestra vida, golpea contra nuestro ser, golpea contra nuestra creencia, y vemos cómo delante de nosotros se derrumba algo y nos podemos sorprender, estamos conmovidos, estamos revolucionados por dentro. Como digo yo, estamos en ese momento como que nos sentimos en una licuadora espiritual porque tenemos una mezcla de emociones y sentimientos ahí junto con la fe que ni nosotros mismos nos entendemos, ni logramos entendernos en esos momentos. Es porque claramente se ha demostrado entonces allí con lo que estamos pasando que por algún lado el cimiento cayó. Mejor dicho, no hubo cimiento, porque mi Señor dice aquí una casa sin cimientos. No es que hubo cimiento, no, Él más bien dice, las casas que tienen cimiento van a ser azotadas también por los días difíciles, pero van a poder resistir, van a poder soportar. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo, alguien que Cristo reconoce como discípulo, es aquel que es diligente en poner en práctica lo que aprende de Jesús. No simplemente lo toma como conocimiento de cultura general. Yo voy a ver, yo voy a escuchar. No. Para Dios, los que realmente escuchan son los que prestan atención y van y son diligentes en poner en práctica, en obra. Así sea que se equivoquen en practicarlo, porque es normal.
pero ese es parte del proceso de enseñanza. Es como cuando estás aprendiendo a manejar. Tú a lo mejor estás cansado de ver películas de cómo es la mecánica del manejo, si estás aprendiendo a manejar sincrónico o mecánico, como le dicen acá en Perú. Y tienes a alguien que te explica con palabras, paso número 1, paso número 2, y esa misma persona se sienta contigo en el copiloto. Pero otra cosa es cuando estás frente al volante, cuando tienes la palanca de cambios, tienes el embrague, el freno y el acelerador. Ahí la cosa cambia, porque entonces tienes que ahora poner en práctica lo que viste por video, lo que escuchaste de la persona que tienes al lado, para que aprendas entonces a llevarlo a la práctica con ese vehículo. Y ahí es donde a más de uno se le dificulta, porque no se le hace fácil llevar a la práctica la teoría, pero de esto se trata. Y este es uno de los puntos donde fallan muchos cristianos. ¿Cómo yo llevo a la práctica las enseñanzas que recibo de mi Señor Jesús a este tiempo? ¿Cómo yo lo adapto a mi entorno de vida? Y vamos a ver precisamente algo importantísimo para lograr entender el cómo lograr eso. Vamos a 1 Timoteo 4, versículo 6. 1 Timoteo 4, versículo 6, yo leo acá la versión TLA, dice: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Mire cómo lo dice esta versión. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, anima a Timoteo, que era un pastor encargado, era un obispo también supervisor, porque Pablo lo usó como supervisor para corregir, para llevar de esto y lo otro, sobre todo cuando Pablo estaba en la cárcel, pero a Timoteo también le tocó la labor de pastorear una iglesia local por un tiempo. Y él exhorta a Timoteo y le dice, como lo dice esta versión, que él debía de esforzarse por ser un buen discípulo de Jesucristo. Entonces es un deber que tenemos nosotros, los que hemos sido llamados a tener una unidad con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo, de ser buenos discípulos de Cristo. Es decir entonces que hay discípulos mediocres de Cristo. Es decir entonces que hay malos discípulos de Cristo. Es decir entonces que hay falsos discípulos de Cristo. Porque si no, el apóstol Pablo no dijera estas cosas como lo dice esta versión. Entonces es interesante porque ya estoy entendiendo que debo de considerarme y de comportarme como un discípulo de Cristo. Y no solo eso, ahora Pablo me dice que no me es suficiente ser un discípulo de Cristo, sino que debo ser un buen discípulo de Cristo. Madre mía. Y fíjense cómo comienza el versículo 6 diciendo: estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Fíjense cómo tiene una perfecta armonía con lo que acabamos de leer del apóstol Lucas 6, donde dice que escuchar y poner por obra las enseñanzas da entonces como ¿qué resultado? Una buena nutrición espiritual. Eso es muy importante. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. La Reina Valera 60, si no me equivoco, dice esfuérzate en la piedad. Ejercítate, perdón. Para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y ahora aquí quiero hacer un comentario puntual porque usted dirá, bueno, pero ¿y qué significa ser la piedad? ¿Cómo yo logro entender lo que es la piedad? La piedad es lo contrario a la impiedad. Es decir, alguien que es piadoso es alguien que anteriormente fue un impío. Y lo interesante de la impiedad es que se caracteriza por ser personas no que son ignorantes, no que omiten las cosas espirituales, es que tienen un conocimiento de las cosas espirituales y se revelan conscientemente de ellas. Por eso es que es muy frecuente ver en el Antiguo Testamento cuando Dios confronta a los israelitas, a su propio pueblo, por medio de advertencias fuertes, por medio de promesas duras y difíciles, y les manda a decir que abandonen la impiedad, que dejen la impiedad, les dice. Usted dirá, pero esas palabras pareciera que se les está diciendo es a los enemigos de Israel. No, esas son palabras que Dios le manda a decir al pueblo de Israel por medio de los profetas. Es decir, el pueblo de Israel conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos de Dios, conocía el carácter un poco de Dios y aún así se rebelaban en contra de él. Y entonces
Entonces la exhortación era: dejen la impiedad, no se comporten como impíos, abandonen la impiedad y yo los restauraré. Estoy poniéndoles una de las tantas formas en que podemos encontrar esto en el Antiguo Testamento. Entonces, ejercitarse para la piedad, que es lo que está diciendo aquí Pablo, es precisamente todo lo contrario. En la palabra también vemos en el Antiguo Testamento que hombres piadosos, personas piadosas, son aquellas que precisamente escuchan, se someten y obedecen, que es lo que venimos explicando. Por eso que esta versión dice: esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros actuamos en rebelión contra Dios, estamos actuando en impiedad, siendo discípulos. Ojo con esto. Ojo con esto. Y eso no es lo que aquí Pablo está diciendo. Al contrario, Pablo está animando a Timoteo a que sea un buen discípulo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Usted dirá: pero pastor, pero es obvio, si aunque Pablo está usando una alegoría del ejercicio físico, es obvio que cuando partamos con Cristo todo va a ser más fácil para nosotros. Claro que sí, pero es una actitud hipócrita pretender que vamos a llegar al cielo desparramándonos de amor con Cristo cuando aquí en la tierra no hemos cultivado y no hemos desarrollado un amor profundo por Él. ¿Por qué? Porque esta devoción, esta piedad comienza aquí en la tierra y continúa cuando nos toca partir de esta tierra. No es que comienza una etapa distinta o comienza el inicio de nuestra vida cristiana en el cielo. No, todas las cosas que cultivamos aquí se van a concluir o a terminar de perfeccionar, bueno, cuando nos reunamos con Cristo, obviamente, pero comiencen aquí. Entonces, si no nos estamos deleitando con Cristo aquí, es hipócrita creer que vamos a llegar en el cielo deleitándonos con Cristo. No, en el cielo es la continuación de lo que ya empezamos aquí en la tierra. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Recordemos que Timoteo era un hombre joven, era un hombre que según los estudiosos tendría entre 16 y 19 años. Le tocó la función de pastorear una iglesia local, de ser obispo, supervisor, mano derecha, si usted lo quiere ver así, del apóstol Pablo, persona de mucha confianza, y por lo tanto le tocó pues apacentar personas de mayor edad que él. Y esto le iba a resultar un problema, porque a las personas mayores les cuesta ver como autoridad a las personas que son jóvenes cuando las tienen delante. Eso es una realidad espiritual. Y Pablo le dice: la forma en que tú vas a ayudar a estas personas y la forma en que tú vas a mostrar la piedad que tienes como autoridad cristiana que eres, es precisamente por medio de tu ejemplo, mostrando el fruto. Y para eso tú necesitas, y aquí es donde vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje, en disciplina espiritual, Timoteo, para que puedas vivir como un buen discípulo de Cristo y que te puedas ejercitar en la piedad. Y de esa forma las personas te van a respetar y te van a admirar y se van a someter a ti por el fruto que tú muestras, por la piedad que tú estás mostrando, no por la impiedad, que es algo característico en muchos círculos cristianos de los jóvenes hoy día, que los jóvenes cristianos hoy día son un dolor de cabeza para muchas iglesias. No saben qué hacer con esos jóvenes cristianos. Bueno, yo les recomendaría que empezaran por primero ver si han nacido de nuevo, porque si no nació de nuevo, de nada valen los métodos, los programas, las disciplinas, todo lo demás. Que ese es el problema con muchos jóvenes. Y son un dolor de cabeza. No son precisamente a imitar, no son precisamente ejemplos, no son precisamente personas admiradas, y ni mucho menos son personas que los hermanos mayores en esas congregaciones
tengan siquiera más bien un poquito de reparo en imitar su ejemplo de ninguna forma, porque no lo son. Más bien esos jóvenes necesitan seguir el ejemplo de los adultos mayores de las iglesias. Pero esta es la razón. Y Pablo entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú necesitas ejercitarte. Y como Pablo puso un ejemplo físico, ahora yo les voy a continuar con este ejemplo que le puso Pablo a Timoteo. Toda disciplina física deportiva necesita disciplina. Toda actividad física deportiva necesita disciplina, lo repito. Y si es en el ámbito profesional, como es el deporte, que es muy bien pagado hoy día, pues la exigencia física es mayor y por lo tanto la disciplina es más estricta. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y para ti, Timoteo, tú necesitas ejercitarte en la piedad, entonces necesitas aplicar una buena disciplina. Y aunque usted no lo crea, usted y yo, aunque no seamos atletas profesionales o hayamos dejado de practicar el deporte físico hace mucho tiempo, la disciplina la continuamos en las diferentes faenas que tenemos. Por lo menos la persona que trabaja, que cumple horario y que tiene responsabilidades de hogar, se forma una disciplina diaria. Se levanta a tal hora, de tal hora a tal hora hace tal cosa, de tal hora a tal hora viaja, de tal hora a tal hora ya está en su trabajo, de tal hora a tal hora cumple actividades. O sea, tiene un régimen de disciplina laboral. Fácil. Entonces esto tampoco es algo extraño. ¿Y qué hace esa disciplina? Esa disciplina le permite cumplir con las diferentes actividades y responsabilidades que la persona tiene. Y Pablo le está diciendo eso aquí a Timoteo. Le dice, enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Y no permitas que nadie te desprecie por ser joven, Timoteo. Pero no es que tú te vas a imponer y le vas a poner una mala cara a los hermanos y te digan que no te tomen en cuenta porque tú eres joven, Timoteo. No. Pablo le está diciendo, la forma en la que vas a lograr que la gente no te subestime y no te menosprecie por ser joven, ya yo te voy a dar la fórmula. Necesitas ejercitarte en la piedad, necesitas tener una disciplina espiritual y eso te va a traer como consecuencia que vas a tener mayor pureza, mayor fe, mayor amor, mayor carácter y de esa forma los demás lo van a notar y te van a considerar. Así que esta es la solución. Si este video lo llega a ver algún pastor, algún ministro, algún líder de jóvenes en la posteridad, de cuál es la solución, cuál es la clave, cuál es el secreto para lidiar con los jóvenes de la congregación, para lidiar con ese grupo de jóvenes conflictivos que ya no saben qué hacer. Bueno, necesitan disciplina espiritual, pero antes de eso necesitan verificar que esos jóvenes hayan nacido de nuevo. Y de esa forma van a ser de bendición para el cuerpo de Cristo, porque cada persona que llega a los pies de Cristo y que Cristo lo hace formar parte de su cuerpo, no es una carga, no es un problema, cuando realmente están convertidos. Ojo con eso. Por eso hago mucho énfasis en esto. Entonces, en la medida en que empapamos nuestra mente con el Evangelio y absorbemos profundamente sus verdades en nuestra alma, vamos a ser cambiados. Y las disciplinas espirituales en sí mismas no es que nos cambien, sino que nos permiten absorber mejor la savia que recibimos de Jesucristo, que es la que nos cambia, la que nos transforma a su imagen por medio de su Espíritu Santo. Vamos ahora a 1 Corintios 9, versículo 24, NTV. Aquí cambio la versión y leo la NTV. Pablo vuelve a poner aquí el ejemplo de las actividades deportivas físicas. Y recordemos que en el Imperio Greco-Romano las famosas Olimpiadas Olímpicas, que hoy día se practican, se dan cada 4 años y es un evento mundial deportivo, comenzó en el Imperio Griego. Recuerda, eso venía de Grecia. Así que en el Imperio Greco-Romano no era la excepción las competencias deportivas de alto nivel. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren. ¿A qué referencia usted le hace eso hoy día? ¿A qué equivale esto? Al atletismo, las famosas competencias de rapidez de los 100 metros planos o las de resistencia. Pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Pablo les dice, recuerden que aquí estamos para correr, pero ustedes deben de tener también la determinación que tienen los corredores, porque ninguno corre para perder. Esto es lo que uno llama ser competitivo en la vida. Es decir, buscando siempre el premio mayor, el mayor beneficio, el mayor logro. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Fíjese lo que dice aquí ahora el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios. Es decir, todos corren, todos quieren ganar, pero el único que gana
está mejor preparado, el que tiene una mejor disciplina. Y esto es una gran realidad. Cuando usted lee las grandes biografías de los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas de hoy día, usted escucha de parte de ellos, de parte de sus entrenadores, el periodo de disciplina física que tienen, y es admirable, es fuerte también, para lograr ganar. Pero fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo: lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Por qué? Porque lastimosamente son personas que se entrenan. Voy a poner el ejemplo del atletismo de los 100 metros planos. Se entrenan 4 años con un régimen de dieta nutricional bastante tremendo. Se cohíben de muchas cosas que muchos practican. Tienen régimen de exigencia física fuerte, tan solo para correr una carrera de 10 segundos o menos de 10 segundos y llevarse un premio metálico, que es esa famosa medalla que usted ve en la televisión. Aparte le dan un premio en efectivo, que eso se lo puede consumir en menos de 5 minutos, solo para eso. Tanto esfuerzo para un logro temporal y pasajero. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Es decir, Pablo dice, si estas personas tienen este nivel de disciplina y de exigencia por algo que es temporal y pasajero, ¿cómo nosotros los cristianos, que estamos corriendo una carrera que es espiritual y que tenemos una gran y maravillosa recompensa que se nos va a dar, cómo no vamos a tener también una disciplina también exigente en nuestra vida cristiana? Este es el punto, que muchos cristianos no tienen una buena disciplina espiritual o tienen una negligente disciplina espiritual, y por eso les cuesta crecer en la piedad, ejercitarse en la piedad. Eso es una realidad. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Entonces el creyente debe de tener, el discípulo cristiano debe de tener una buena disciplina espiritual para ser un discípulo a la altura de la exigencia que el maestro quiere. Debemos de tener una mejor disciplina espiritual. Debemos de mejorar nuestra disciplina espiritual. Y de esa forma vamos a mejorar en nuestro ejercicio de la piedad y vamos a traer un fruto abundante en calidad y en cantidad para nuestro Padre. Miren lo práctico que es la vida cristiana. Son los mismos cristianos los que a veces la complican. Los que quieren meter misterios donde no hay misterios. Donde todo está explícito en la palabra. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. A mayor resistencia, mayor disciplina. Y créame que el cuerpo físico se resiste bastante, porque es una guerra que tenemos con él. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá, cómo continúa y cómo termina esta alegoría, que se entiende bastante bien. Entonces, no se trata de que demos golpes al aire, se trata de que seamos acertados en nuestra disciplina espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere de aquellos que están llamados a ser sus discípulos, tener una disciplina a la altura de las exigencias que se nos requieren. Queremos tener cada una de esas características que hemos visto en las anteriores prédicas. Necesitamos mejorar y profundizar en el ejercicio de la piedad que estamos teniendo por medio de la disciplina espiritual. Eso es una realidad. Tenemos que mejorar. Vamos ahora a Colosenses 2, versículo 1. Aquí leo la Biblia de las Américas. La LBLA, la Biblia de las Américas. Colosenses 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea es la iglesia que aparece en Apocalipsis 3, esa misma, a la que le dijo Dios por medio de Juan: ustedes ni son fríos ni son calientes, lo veo a mitad de mi boca. Esa misma iglesia lo decía. Fíjense que ya el apóstol Pablo tenía carga por esta iglesia, y luego le tocó, después de morir, pues
la responsabilidad del apóstol Juan, porque fue el último apóstol en quedar vivo luego de que todos habían muerto, de seguir supervisando esta iglesia. Y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. La razón del por qué muchos creyentes sufren de inestabilidad espiritual, un día creen y otro día son peores que Tomás, un día echan fuera demonios, otro día están cansados del camino, y así. Es porque precisamente no tienen buena disciplina espiritual que los lleva a tener una comprensión más clara del misterio de Dios, que es Cristo en nosotros. Por eso lo dice acá el apóstol Pablo, dice, para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Necesitamos entonces, y más en estos tiempos tan difíciles que nos tocó atravesar a la iglesia a nivel mundial, de tiempos de zarandeo en la que nuestros corazones pueden verse desanimados, en que la circunstancia personal que ya estábamos viviendo, encima se le suma la circunstancia mundial que estamos atravesando y la cosa como que se nos complica y los ánimos como que quieren desfallecer. Pues necesitamos entonces hacer mucho más esfuerzo en la disciplina espiritual. Cuando no tengo ganas de orar es cuando más tengo que orar. Esa es la señal de que precisamente tengo que seguir orando más. El que no tenga ganas. Y Pablo dice aquí que a él le causaba regocijo el ver la buena disciplina que tenía la iglesia de Colosas, que tenían los hermanos colosenses. Es decir, la iglesia de Colosenses tenía una cualidad que Pablo resalta acá, que eran personas disciplinadas espiritualmente hablando, y era buena la disciplina que tenían. Y esto le hacía tener estabilidad de vuestra fe, es decir, tenían fe estable. Y si eran estables en la fe, eran personas que poco sufrían de inestabilidad espiritual. No es que a lo mejor no tenían, porque son seres humanos, no eran seres perfectos, pero no tenían estos problemas que hoy día se ven con mucha frecuencia en muchos círculos cristianos, donde hay muchísima inestabilidad espiritual. Y se ven unas cosas tremendas. Es cristiano que un mes son más mundanos que el mismo diablo y al otro mes se ven más santos dentro de la iglesia que el mismo San Pablo. Una inestabilidad espiritual terrible. Pero es por la poca o por la mala disciplina espiritual. Y esto es clave, iglesia, para ser un discípulo de Cristo. Un buen discípulo de Cristo, como lo dijo Pablo. Usted quiere ejercitarse en la piedad, todo ejercicio tiene una disciplina. Ejercítese en la piedad teniendo una buena disciplina espiritual. Vamos a Hebreos 12, versículo 1, la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El escritor de Hebreos también usa una alegoría en relación a las actividades deportivas. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda persona envuelta en una actividad deportiva de alto élite no puede correr con pesos o con cosas que le impidan, que le obstruyan, que le obstaculicen el buen desenvolvimiento de la carrera que tiene que llevar adelante. Y acá se nos dice que uno de esos pesos que nos hace caer fácilmente es el pecado en todas sus formas, y de todo peso, es decir, hace dos tipos de grupos, todo peso y desde luego dice y del pecado, porque hay pesos que tenemos encima, por ejemplo la falta de perdón, el resentimiento, el ser personas ingratas, personas que se quejan, que son malagradecidas, que son indiferentes, que son también actitudes del corazón, pero que generan un peso que nos impide correr la carrera que tenemos delante, nos impide tener una buena disciplina espiritual,
porque es un lastre que no nos deja correr con efectividad la carrera. Entonces son cosas que tenemos que tomar en consideración. Estas dos cosas tenemos que tomarlas en consideración si queremos tener una buena disciplina espiritual y queremos practicar la piedad lo mejor posible. Mirar los pesos, la angustia, la ansiedad, la preocupación es un peso también, muy frecuente por las diferentes circunstancias y problemas que tenemos que afrontar todos los días. Pero es algo que si no se maneja bien se puede convertir en un peso que poco a poco va creciendo hasta que se vuelve una gran montaña que luego nos impide avanzar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor de Hebreos ahora nos dice que es una carrera como el atletismo, pero no es una carrera como la de 100 metros plano, que es una carrera de velocidad. Es una carrera de fondo, de resistencia. Es más como un triatlón, donde la competencia dura hasta 2 horas y 3 horas. Y el que tenga mejor resistencia y aguante y persistencia en el tiempo es el ganador. Normalmente este tipo de competencias en los Juegos Olímpicos lo ganan los países africanos, porque tienen precisamente todas estas cualidades físicas muy bien desarrolladas. Es impresionante cómo estas personas pueden durar 2 y 3 horas de actividad física sin detenerse para descansar y llegar al final. Ya con que todos lleguen al final ya es un logro magnífico. Ahora el que lo gana, más todavía. Y el escritor nos dice eso entonces, entendamos que esto es una carrera de resistencia en la que estamos. Que la piedad no es algo que se logra de forma instantánea, que no es algo que tú metes en el microondas espiritual y ya sale calientito para que te lo consumas, no. Con más razón, en nuestra disciplina espiritual tenemos que velar porque estos dos tipos de cosas que nos impiden correr efectivamente no estén presentes. O si están ya presentes, porque con frecuencia van a venir, así como vengan, que se vayan. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tomamos en cuenta el hecho de que está usando la alegoría de una carrera de atletismo de fondo, ¿por qué pone luego a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque precisamente es ese momento en el que los corredores ya están en la parte final de la competencia y están mirando la raya, están mirando la línea de meta final. Y eso, si usted nota los videos, es el aliento final que tienen los competidores que están a la cabeza para definir quién gana. Sacan fuerza de donde no tienen, porque ya llevan 2 y 3 horas corriendo, sorprendente. Bueno, trotando, porque no es que tampoco tienen altas velocidades. Pero en ese trayecto final, ya sean 50 metros, 100 metros, 200 metros, pero que logren visualizar la meta, la línea ganadora, eso los motiva para dar lo último y llegar al final y decir quién es el que gana. De esta forma, vemos a Jesús en esta alegoría, que Jesús es esa meta en nuestra vida, alcanzar ese supremo llamamiento, reunirnos con nuestro Salvador, que nos está esperando en la gloria. Y ese es el aliento que tenemos en esta carrera de resistencia, que es la vida, para llegar y abrazarnos. Por eso es que dice que es el consumador, es el que alienta, es el que nos perfecciona en la fe. Maravilloso. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ahora dice que en el caso de Jesucristo la meta era precisamente esa cruz, ese gozo. Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ahora nos pone que en esta carrera espiritual en la que tenemos que tener una disciplina lo mejor posible, podemos ser tentados a desfallecer, a desanimarnos. Y no hay mejor aliento para el creyente, no escuchando los mensajes de Daniel Javif, no escuchando un motivador con buen oratorio, no. La mejor motivación la tenemos en Cristo mismo. Y aquí nos lo dice el por qué y el cómo. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Jesucristo soportó más de 12 horas de sufrimiento, de humillaciones, de quebrantamiento, de brutalidad, de crueldad en su contra, y sacó fuerzas mirando el gozo que venía después de dicho sufrimiento. Y por eso soportó todo lo que usted y yo conocemos, hasta que dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu.
Ahí estaba la motivación de Jesús, en ese gozo que era superior al sufrimiento que él estaba recibiendo. Y créame que el sufrimiento que él estaba recibiendo era grande. Porque no era solamente el sufrimiento de parte de los pecadores que él mismo sustentó, alimentó, les proveyó el oxígeno, les proveyó el alimento, les proveyó la fuerza para que lo golpearan. Porque la determinación que él tenía para morir era mayor que esa. Él sustentó, porque Pablo mismo dice que él sustenta la creación. Lo dice precisamente en Colosenses. Él mismo sustentó y permitió que esas personas tuvieran buena salud para que lo torturaran. Y no se cansó, y no se desanimó. Ahí está nuestro mayor aliento. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales, pastor? Bueno, a nivel personal ya las conocemos, no las voy a desarrollar, pues usted y yo las conocemos y he hablado en muchas oportunidades de ellas. A nivel personal tenemos el estudio, la lectura, la meditación y la memorización de las Santas Escrituras, la oración privada, la adoración privada. Y a nivel corporativo o congregacional, pues la adoración congregacional, la oración corporativa, la cena del Señor, la comunión con los hermanos. Básicamente esas son las disciplinas espirituales que a nivel corporativo pues ahorita están en deuda, estamos pendientes con ellas por la situación que estamos viviendo, y por eso le insto siempre a orar para que se levanten las restricciones. Efesios 6:4, leo la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6:4, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cómo un padre cristiano va a enseñar a sus hijos a ejercitarse en la piedad, a tener una disciplina espiritual, si él no la tiene? ¿Cómo los padres van a ser efectivos en la crianza de sus hijos si su disciplina espiritual es mediocre? Si su disciplina espiritual es pobre, no está capacitado para hacerlo. Y tenemos una responsabilidad. Todos los padres cristianos quieren que sus hijos sean cristianos, que nazcan de nuevo, que crezcan en el Señor, que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de Dios, usados por el Señor con poder y gloria y majestad y todo lo que Dios te sabe. Pero eso pasa por tener hijos que aprendan la disciplina. Por eso es común, por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo de las disciplinas deportivas, ya sea en el fútbol o sea en el béisbol, que son deportes bastante populares, sobre todo el fútbol, ¿no? Más que el béisbol, deporte rey se le dice. Es muy común ver en las altas esferas deportivas profesionales futbolistas que son hijos de otros exfutbolistas profesionales, que a su vez fueron también hijos de otros exfutbolistas, es decir, toda una línea. ¿Pero por qué eso? Porque los padres se encargaron de enseñarle la pasión por esa disciplina deportiva y de instruirlos en esa disciplina, porque muchas veces los hijos tienen también la misma posición dentro del campo que los padres. Ejemplo, un arquero que es muy bueno es hijo de otro arquero también que en su momento fue muy bueno. Le enseñaron la disciplina deportiva. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios que los padres deben de enseñar, voy a usar la palabra que usa acá, criar a los hijos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cómo los padres cristianos van a hacer eso si ellos tienen una disciplina mediocre? No lo pueden hacer. Entonces vienen los dolores de cabeza cuando el hijo es adolescente y es rebelde, cuando no quiere asistir a la iglesia sino va obligado, cuando es adulto prácticamente se declara ateo. Entonces vienen los dolores de cabeza y vienen los ayayay de parte de los padres. Y lo tengo que decir con toda propiedad, se excusan con el proverbio que dice: instruye al niño de chiquito, cuando sea grande no se apartará. Ya yo cumplí con él, desde chiquito lo llevé a la iglesia. Esa es la excusa mediocre de un mal trabajo de padres. Lo tengo que decir, porque si realmente los padres cristianos están educando a sus hijos con una buena disciplina, empezando por la que ellos tienen, y se la están instruyendo a ellos, se la están pasando a ellos, ahí sí se va a cumplir el proverbio que dice que no se van a apartar. O con la otra excusa, ellos tienen libre albedrío, ellos saben. Ya yo cumplí, Señor, tú te encargas. Pero tú te encargaste de tu parte cuando debiste haberlo hecho. Porque es más fácil instruirlos en la disciplina del Señor cuando están bajo tu tutela que cuando crecen. Obviamente. ¿Por qué? Porque luego cuando son grandes cuesta corregir las deficiencias que tuvimos como padres o que tuviste como padre cuando estaban pequeños. Cuesta. Pero aquí está el mandamiento.
Hay que instruir a los hijos en la disciplina. Entonces la disciplina espiritual como discípulos que somos de Cristo es fundamental en el ámbito familiar, si queremos que nuestros hijos también sean discípulos de Cristo. Tito 1, versículo 5. Leo la Nueva Traducción Viviente. Tito 1, 5, Nueva Traducción Viviente. No se preocupe, ya vamos a terminar con este mensaje. Tito 1, 5 dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad. Fíjese que la figura de Tito también era como de un obispo para Pablo, en la que era un supervisor que estaba encomendado para poner pastores, ancianos, líderes en las diferentes congregaciones que se estaban levantando, que se estaban surgiendo. Tal como te lo indiqué, o sea, Tito tenía una labor grande en la isla de Creta porque tenía que poner pastores en toda la isla, porque dice en cada ciudad, es decir, eran varias ciudades. Y entonces le dice los requisitos que debe tener en consideración como mandamiento obligatorio para poder cumplir con su trabajo, es decir, nombrar a pastores. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y a sus hijos, deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Fíjate lo que leímos en Efesios 6. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Y escucha lo que dice luego. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Es uno de los requisitos que se exige, según la palabra, para ser un anciano de la iglesia del Señor. No puede haber pastores indisciplinados. O no deben de existir pastores indisciplinados. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. La disciplina juega un rol fundamental para el proceso de discipulado en una iglesia local, comenzando por la familia de esa persona que va a ser nombrada como pastor. En perfecta armonía teológica con Efesios 6. Es decir, Tito tenía que mirar entonces qué disciplina tiene la persona que le estaba considerando para ser pastor en la isla de Creta, y mirando a su familia a ver cómo está instruyendo en la disciplina del Señor a sus hijos. Yo creo que si esto se cumpliera hoy día como debería de cumplirse, yo creo que muchos dolores de cabeza en muchos círculos pastorales, familiares, no existieran y no fuera una vergüenza muchos hijos de pastores hoy día en muchas congregaciones. Entonces necesitamos reforzar las disciplinas espirituales, mejorar nuestra disciplina espiritual como discípulos de Cristo. Es fundamental. Es decir, si yo soy un discípulo de Cristo, estoy llamado a estar delante de su iglesia, yo necesito ser un buen discípulo de Cristo, como le dijo Pablo, comenzando por mejorar mi disciplina para que de esa forma sea la enseñanza de aquellos que están frente a mí y se les sea más fácil ser discípulos a ellos de Cristo. Y concluimos en Proverbios 1:2. Concluimos con Salomón. Vamos a ver qué nos dice. Aquí concluyo con la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Y ojo, no se trata entonces de luego poner nuestra confianza en la disciplina espiritual, ¿no? Porque es que yo tengo esta disciplina, entonces por esto que Dios me escucha, por esto que Dios hace esto. No. No es un argumento para presentarnos delante de Dios y restregárselo en la cara, como para que Él se vea obligado a hacer algo a favor de nosotros. No. La disciplina espiritual nos ayuda a nosotros es a cumplir los diferentes requisitos que tenemos en parte del Señor. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. La razón y el propósito del libro de Proverbios es enseñarnos lo que es verdaderamente sabio y enseñarnos a tener una buena disciplina espiritual, una disciplina que es práctica, basada en principios espirituales, cómo llevarlos a la práctica. De eso trata el libro de Proverbios. Y el versículo 7 del Proverbio 1, o sea, unos versículos más abajo, concluye esta introducción al libro de Proverbios diciendo Salomón: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Solo una actitud necia, una actitud de una persona inmadura espiritualmente, no tiene o no se preocupa por desarrollar una disciplina espiritual, no se preocupa por mejorar su disciplina espiritual, le da pereza este tipo de mensajes. Es una actitud necia, lo dice el mismo Salomón.
Porque el crecer en el temor al Señor, en crecer en el respeto profundo por nuestro Dios y por nuestro Salvador, nos da un verdadero conocimiento de Él y nos hace valorar mejor la sabiduría que recibimos y la disciplina que vamos adquiriendo. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. De esta forma, entonces, un verdadero discípulo de Cristo que crece en el temor al Señor, valora el conocimiento que recibe y no desprecia la disciplina que debe de mejorar con el tiempo. Y eso es ser un discípulo de Cristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te honro, Padre, porque tú nos instruyes con toda sabiduría y con todo conocimiento y con toda inteligencia en tu santa y bendita palabra, Señor, para llevarnos a ser discípulos tuyos, Señor, con conciencia, con conocimiento, Señor, con verdadero compromiso, Señor, delante de ti. Padre, entendiendo que debemos de mejorar la disciplina que adquirimos, entendiendo que debemos de esta forma, Señor, poder ser discípulos de Cristo a la altura tuya, Señor, y no solamente discípulos, sino buenos discípulos, Señor Jesús, que podamos de esa forma multiplicarnos y hacer discípulos a las naciones, y de hacer discípulos como tú mismo nos exiges, Señor, y nos colocas como mandamiento, Señor, enseñándoles a obedecer, Señor, con cada una de estas implicaciones que hemos visto a lo largo de esta maravillosa serie, Señor, de lo que implica ser discípulos tuyos, Señor. Padre, enséñanos cada día más, ayúdanos a poner en práctica cada mensaje, cada serie, Señor, cada deber, cada mandamiento que tenemos como discípulos tuyos, Señor, para estar unidos a la vida, para seguir recibiendo de esa savia de vida que tenemos, Señor, que recibimos de ti, así dar mucho fruto que honre y glorifique a nuestro Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, ayúdanos, Señor Jesús, en todo momento. Amén.